Hola a todos los amantes de las curiosidades y el misterio. Bienvenidos a nuestro increíble canal lleno de conocimiento y diversión. Hoy, les tenemos preparado un vídeo especial sobre infidelidades que nos dejará con la boca abierta de lo que a veces sucede día a día en todo el mundo. Así que, si están listos para descubrir datos fascinantes del mundo del más allá, prepárense para un viaje alucinante. Lorena y su esposo Pedro regresaban del pequeño pueblo donde vivían los padres de ella. Pedro siempre mostraba una sonrisa genuina cuando se trataba de visitar a su familia. Aunque la distancia geográfica hacía que estas visitas fueran poco frecuentes, regresaban a casa por la noche. Pedro, siempre con espíritu práctico, decidió detenerse en una gasolinera desierta para llenar el depósito. Cuando salió del coche, su figura solo estaba iluminada por la tenue luz de la gasolinera. Lorena permaneció en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla lateral con la mirada perdida en el suave ritmo de las gotas de lluvia que trazaban caminos irregulares sobre el cristal. La silenciosa melancolía de la lluvia parecía reflejar la tristeza que se profundizaba en su corazón. Durante 25 años, Pedro y ella habían compartido la misma vida, eran inseparables, se querían y superaban juntos todos los obstáculos. Recientemente, sin embargo, una grieta insidiosa parecía haberse infiltrado en su armonía matrimonial. Lorena estaba ensimismada, incapaz de descifrar la causa de esta repentina ruptura. Los recuerdos de un Pedro diferente bailaban en el cristal de la ventana bajo la lluvia. Antes, él había sido un hombre vibrante y benevolente, siempre dispuesto a ayudar. El hombre que ella veía ahora con el mismo rostro parecía casi un extraño. Su sonrisa fácil había sido sustituida por un ceño fruncido permanente, y sus ojos antes brillantes tenían ahora un peso serio. El cambio podía atribuirse al reciente ascenso de Pedro. Había ascendido a un alto cargo en su empresa, un hito ciertamente digno de celebración, pero tuvo un costo. Su trabajo ahora le exigía más, consumía la mayor parte de su tiempo y energía, y de alguna manera relegaba a su familia, antes prioritaria, a un segundo plano. Lorena nunca le guardó rencor a su esposo por buscar un ascenso. Él siempre tenía en mente el bienestar de su familia y soñaba con un día en que tuvieran todo lo que necesitaban. Pero a pesar de la aparente seguridad económica, el ascenso trajo consigo una creciente aprensión que se apoderó del corazón de la mujer. Era una cruel ironía que el dinero, supuestamente la clave de la felicidad, no les proporcionara la satisfacción que una vez compartieron cuando Pedro no era más que un subalterno. En aquellos tiempos más sencillos, sus vidas estaban repletas de pequeños momentos de alegría, la satisfacción de un trabajo bien hecho, el placer de las comidas caseras y las sonrisas compartidas con bromas internas. Ahora, todo eso parecía haberse perdido en algún rincón del ajetreo y bullicio de la vida empresarial. A pesar del cambio no deseado en su vida matrimonial, un hilo de alegría persistía en el corazón de Lorena. Su felicidad residía en sus dos hermosas hijas, Pamela y Estefanía. Pamela, la mayor, ya había volado del nido y se había establecido como estudiante en un estado distante, incluso a kilómetros de distancia. Su espíritu independiente y su pasión por aprender seguían siendo motivo de orgullo para Lorena. En cuanto a Estefanía, la más joven, se embarcó en un viaje igualmente impresionante. Después de unas prácticas transformadoras en el extranjero, se casó con un hombre que la amaba, y ahora, en la mejor de las noticias, esperaban ansiosos la llegada de su primer hijo. Esta lejana noticia trajo a Lorena una sensación de alegría y plenitud, recordándole que, a pesar de las tormentas, siempre hay un rayo de sol esperando brillar. A excepción de la reciente frialdad emocional de su marido, Lorena apenas podía imaginar una vida distinta de la que tenía. Entonces, como si despertara de un sueño, Pedro volvió al coche, interrumpiendo sus pensamientos. Por alguna razón, desconocida cerró la puerta de un portazo, devolviéndola a la realidad. Reanudaron el viaje de vuelta a casa, y el ambiente en el coche se volvió tenso. Lorena volvió a mirar por las ventanillas, sumida en pensamientos melancólicos. Durante toda su vida de casados, ella había sido una ama de casa entregada que se ocupaba de la casa, cuidaba de Pedro y criaba a sus hijas con todo el amor y los cuidados que una madre puede proporcionar. Pedro siempre creyó que su mujer no debía trabajar y asumió el papel de sostén de la familia, ocupándose de todas sus necesidades económicas. Lo que antes le parecía una seguridad,
ahora lo sentía como una restricción. Con la reciente amargura que se había infiltrado en su relación, la independencia financiera de Lorena había desaparecido. Tenía poco dinero propio para gastar, ya que las compras eran siempre una responsabilidad compartida, y Pedro insistía en pagar todo. Lorena apenas recordaba la última vez que se había comprado algo. Su mejor amiga, Michelle, siempre le aconsejaba que buscara un trabajo a tiempo parcial, pero Pedro siempre se oponía a la idea. Lorena presentía que Pedro temía perder las comodidades hogareñas que ella le proporcionaba. Si ella trabajaba, la casa no estaría siempre impecable, y no todas las noches le esperaría una cena caliente y deliciosa. A pesar de haber intentado ofrecerle la posibilidad de un pequeño trabajo a tiempo parcial que pudiera conciliar con sus responsabilidades domésticas, la respuesta de Pedro siempre era la misma: irritación seguida de un firme no. Sin embargo, ese día, impulsada por los recuerdos y anhelos que se agolpaban en su corazón, Lorena decidió reabrir la discusión. Pedro rompió el silencio en el coche y dijo con calma: «Tenemos que hablar. Sé que no te gusta la idea, pero tengo que trabajar». La paciencia de Pedro se agotaba y exclamó con burla: «Estamos otra vez en lo mismo, Lorena. ¿Qué hay de malo en que te quedes en casa? Si necesitas dinero, dime cuánto y te lo daré». Manteniendo la calma y hablando con determinación, Lorena respondió: «No quiero depender de ti cada vez que necesite algo. Y no se trata solo de dinero, Pedro. Necesito ropa, maquillaje, poder salir a tomar un café con mis amigas. Quiero tener mis propios ingresos». Pedro puso los ojos en blanco, evidentemente irritado, y expresó su preocupación. «No quiero que la gente chismorree que un hombre de éxito como yo tiene a su mujer en un trabajo mal pagado». Lorena respiró hondo y ordenó sus pensamientos antes de contestar. «¿Desde cuándo debe importarnos lo que piensen los demás, Pedro? Vivimos en otros tiempos. Las cosas han cambiado. Las mujeres tienen derecho a buscar su propia independencia, a obtener sus propios ingresos. No se trata de lo que piensen los demás, sino de lo que es mejor para nosotros, para mí». Lorena intentó discutir de nuevo, pero la expresión cerrada de Pedro en un deliberado silencio dejó claro que la discusión había terminado para él. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso e incómodo. Cuando llegaron a casa, la atención se elevó hasta convertirse en una acalorada discusión, ahora con mayor intensidad. Pedro insistió, tratando de dejar claro su punto de vista a Lorena. «La mujer de tu mejor amigo trabaja como vendedora, y eso no tiene nada de malo», dijo. Pedro sacudió la cabeza con incredulidad. «Te has vuelto loca, no sabes apreciar lo que tienes. A tantas mujeres les gustaría estar en tu lugar, soñando con la apacible vida de un ama de casa». Lorena se indignó. «¿Estás diciendo que no hago nada? Cuido de esta casa incansablemente, recojo tus calcetines desparramados, lavo la ropa, cocino, limpio. Tengo mucho que hacer en casa y estoy cansada de ser vista solo como ama de casa. Echo de menos socializar, echo de menos hablar con la gente. Estoy deseando ir a la tienda porque es una oportunidad de hablar con alguien que no seas tú». Pedro la interrumpió con una amenaza velada. «Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si insistes en lo del trabajo, me divorcio ahora mismo. Estoy cansado de esta conversación». Lorena, con una mirada amenazadora dirigida a su marido, se quedó sola en el comedor con sus tumultuosos pensamientos. Una nube de dudas pesaba sobre ella. ¿Aún la quería Pedro? ¿Quedaba algo de los sentimientos que alguna vez compartieron? Se acercaba su aniversario de boda, y Lorena deseaba celebrarlo en un restaurante, un cambio de la rutina habitual. Sin embargo, Pedro tomó la decisión unilateral de invitar a familiares y amigos a celebrarlo en casa, sin tener en cuenta que Lorena tendría que pasar todo el día cocinando para tantos invitados. Lo único que parecía querer era presumir de casa y de Lorena como anfitriona. La mujer se sentía agotada, tanto física como emocionalmente. Echaba de menos la compañía y a alguien que la comprendiera. Su mejor amiga, Michelle, se había mudado a otra ciudad, limitando mucho sus interacciones. Su esposo parecía cada vez más distante y sus hijas ya no vivían en casa. La única luz al final del túnel parecía ser conseguir un trabajo, una oportunidad para empezar de nuevo. Finalmente, llegó el día de su aniversario. Las dos hijas de Lorena, acompañadas de sus respectivas parejas, vinieron a celebrarlo. La llegada de sus hijas le dio un respiro de su constante soledad. Entabló animadas conversaciones con ellas en la cocina,
ayudando a preparar la cena de celebración mientras se ponían al día de sus ajetreadas vidas. Sin embargo, siendo observadoras como eran, las hijas no pudieron evitar darse cuenta de la tristeza que rondaba los ojos de su madre. Hacía tiempo que sospechaban que el matrimonio de sus padres estaba amargado, pero el simple hecho de estar en casa para el aniversario confirmó los temores de mamá Pamela, la hija mayor. Comenzó a hablar con voz llena de preocupación. «¿Qué pasa entre papá y tú? ¿De qué estás hablando, cariño? ¿Estamos bien?» Lorena trató de tranquilizar a Pamela. Su voz apenas superaba un susurro mientras luchaba por mantener la compostura. «¿Estás segura, mamá?», insistió Pamela, analizando con ojos penetrantes la expresión de Lorena. «Hay algo que no me estás contando. Si no me lo dices, voy a hablar de ello con papá». Lorena protestó, pero se dio cuenta de que no podía cambiar la opinión de Pamela. La determinación en los ojos de su hija era inquebrantable. Estaba decidida a enfrentarse a su padre por el trato que daba a su madre. Pedro, por su parte, parecía el marido ideal para sus hijas. Mostraba afecto a Lorena, la abrazaba con frecuencia, la piropeaba e incluso le regaló un suntuoso ramo de flores. Lorena sintió un rayo de felicidad. Tal vez la charla de Pedro con Pamela había cambiado las cosas. Tal vez las cosas fueran mejor ahora, pero en cuanto las hijas se marcharon, la felicidad de Lorena se evaporó como si nunca hubiera existido. Se dio cuenta de que todo el afecto y la consideración de Pedro habían sido un acto por el bien de sus hijas. Nunca volverían a ser la pareja que una vez fueron. Pedro volvió rápidamente a su estado habitual, y la expresión de su rostro no presagiaba nada bueno para Lorena. «¿Estás intentando envenenar a nuestras hijas en mi contra?», resonó la voz de Pedro en la habitación, con su ira palpable en el aire. «No les dije nada», respondió Lorena desconcertada. Fue Pamela quien se dio cuenta por sí misma de que había problemas. «Nunca te atrevas a manchar mi imagen ante sus ojos», replicó Pedro, con los ojos brillantes de indignación. «Tú siempre encuentras la manera de incomodarme». La acusación sacudió a Lorena. Pedro, a su vez, se levantó bruscamente del sofá con la cara enfadada y un gesto cortante, saliendo de la casa dando un portazo tras de sí. No volvió hasta la noche. El silencio entre ellos era pesado e incómodo, a la vez que distante. Se fueron a su dormitorio sin intercambiar una palabra. Lorena pasó la noche en vela, perdida en turbulentos pensamientos. Reflexionaba sobre cómo podrían seguir conviviendo en ese estado y se preguntaba si alguna vez volverían a considerar la idea del divorcio. La aterrorizaba, porque significaría quedarse completamente sola. Pero incluso con la mente llena de incertidumbre y miedo, sabía que aún había sentimientos en su corazón por Pedro. Decidida a hacer un último esfuerzo para restablecer la paz entre ellos, Lorena intentó acercarse de nuevo a Pedro. Pero por mucho que ella intentara comprenderlo y preocuparse por él seguía reaccionando con hostilidad, lenta pero inexorablemente. «Saludos, mi nombre es Lorena. Me enteré de que están buscando personas para trabajar en el hotel. ¿Sería posible agendar una entrevista?», preguntó la mujer al otro lado de la línea, esforzándose por ocultar el nerviosismo en su voz. Después de confirmar la entrevista para el día siguiente, una sonrisa iluminó el rostro de Lorena. Finalmente, algo estaba a punto de cambiar en su vida. Al día siguiente, se presentó a la reunión con un nudo en el estómago. Sin embargo, al conocer a Lidia, la directora del hotel, una mujer absolutamente encantadora, todos sus temores se disiparon. Fueron reemplazados por una oleada de esperanza y determinación. Lidia detalló todas las facetas del trabajo, habló de las responsabilidades diarias, el salario ofrecido, así como las normas y expectativas para interactuar con los huéspedes. Lorena escuchó atentamente, con el rostro radiante de expectación y satisfacción, asintiendo a cada punto. «¿Estás lista para empezar, Lorena?», preguntó Lidia, observando el evidente entusiasmo en el rostro de la mujer. «Sí, estoy lista. Estoy impaciente», respondió Lorena con una sonrisa que irradiaba en su rostro. Al principio, trabajar en el hotel fue extraño y desafiante para Lorena. Se encontraba en una posición completamente nueva, equilibrando su nuevo trabajo con las responsabilidades domésticas. Sin embargo, dada la reciente indiferencia de Pedro, guardar el secreto resultó más fácil de lo esperado. Él no notó los sutiles cambios en su comportamiento, su postura más segura y el brillo rejuvenecido de sus ojos. Mientras tanto,
Lorena descubrió una nueva energía que latía a través de su ser, y su estado de ánimo antes sombrío mejoró significativamente. Vivía cada día con un nuevo propósito, un nuevo entusiasmo. Le encantaba su nuevo trabajo, valoraba cada céntimo de su paga semanal y disfrutaba de la compañía de sus compañeros, quienes resultaron ser personas maravillosas.